Bueno, en primer lugar, agradecer a la invitación, desde luego, a estar aquí. Es un placer y para mí también es un honor compartir la mesa con el doctor Rami Porta, tengo que decirlo. Y, bueno, lo primero que debemos considerar quizá es si el tratamiento quirúrgico de las metástasis, no de las recidivas ganglionares, vale la pena, ¿no? Ya Iker lo ha comentado esta mañana, pero creo que vale la pena dedicarle un minuto a esta reflexión. Sé que es como soltar una bomba atómica, ¿no?, en un curso sobre metastasectomía, pero de verdad creo que vale la pena. Y es que a los cirujanos, muy a menudo olvidamos algunos sesgos que pueden condicionar de forma determinante nuestras interpretaciones. El primero de ellos es el sesgo de selección. Solemos quedarnos con las mejores manzanas de la cesta y pretendemos demostrar así el valor de nuestras actuaciones. Y por otro lado tenemos el sesgo de confirmación, ¿no?, la tendencia a favorecer la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis, dando menos consideración a posibles alternativas. Pues bien, tal vez muchos de vosotros, de vosotras, no sepáis que la única evidencia de alta calidad que analiza el papel del control local de las metástasis como herramienta terapéutica, en general, no hablamos solo de recidivas ganglionares, se reduce a 3 ensayos aleatorizados y solo uno de ellos con la cirugía como estrategia de tratamiento, que es precisamente el PULMIC Trial, como ya adelantaba Iker esta mañana, ¿no? Y que, aunque es cierto que tiene sus problemas metodológicos porque fue cerrado prematuramente, no encontró diferencias significativas entre el grupo de pacientes operados y el grupo control. En definitiva, lo que quiero decir es que no debemos perder la perspectiva y permitir que el árbol nos impida ver el bosque. Y con esto también quiero decir que, a pesar del tsunami de publicaciones que os voy a comentar en los próximos minutos, debéis tener presente que nos vamos a mover en todo momento en niveles de evidencia relativamente bajos y, por lo tanto, pocas conclusiones fiables podremos obtener. Entonces, bueno, centrémonos ya en el tema del que hemos venido a hablar. La primera consideración que quisiera hacer es que nos encontramos ante un grupo muy heterogéneo de patologías. Así que vamos a ir analizando las más significativas en este contexto, empezando por el carcinoma de tiroides. Las metástasis linfáticas cervicales son muy frecuentes, especialmente en el carcinoma papilar. La región más común son los ganglios linfáticos centrales, seguidos de los ganglios laterales y los mediastínicos. En concreto, para lo que nos pueda interesar a nosotros, la incidencia de metástasis supraclaviculares puede llegar al 70%, y la de metástasis mediastínicas en torno a un 25%, como muestra este estudio. Además, hay que tener en cuenta que la tasa de recurrencia de recidiva del carcinoma papilar de tiroides es relativamente alta, puede llegar a un 20%, lo cual nos lleva a encontrarnos de vez en cuando con casos como este, intervenido por nuestros queridos compañeros del Hospital Insular de Canarias. Era una paciente de 17 años en la que se presentó esta recidiva local del carcinoma de tiroides y se decidió, mediante TEMLA, extirpar en bloque el tejido linfograso de las regiones 2L, 4L, así como las adenopatías de la bifurcación carotidia. Pues bien, ¿qué evidencia tenemos entonces para intervenir en estas recidivas? La verdad es que no mucha. Este es uno de los principales estudios de cohorte retrospectivo en los que se analizan los resultados de la cirugía en este contexto, en recidivas locales de carcinoma papilar de tiroides, y vemos cómo las tasas de supervivencia específica por cáncer de los pacientes sometidos a una disección completa desde el punto de vista macroscópico, es el grupo C, la curva superior, eran superiores a aquellos con una disección incompleta, lo cual puede ser un argumento a favor de la cirugía, desde luego. En cambio, en este estudio retrospectivo de pacientes intervenidos por un cáncer de tiroides, en los que se realizó seguimiento ecográfico en el Memorial Sloan Kettering Center y se identificó al menos una adenopatía sospechosa de recidiva, se ofreció la posibilidad de seguimiento a aquellos que tenían un riesgo bajo de progresión rápida de la enfermedad. Y fijaos, tan solo un 20% de los pacientes mostró un crecimiento medible, un crecimiento significativo en estos ganglios, lo cual abre la puerta a una actitud más expectante, ¿no?, con una monitorización estrecha en casos seleccionados. Tal vez la publicación más valiosa que he encontrado en todo esto sea un documento de consenso de la American Thyroid Association, en la que se revisan los diversos factores que pueden ayudarnos a tomar la decisión de vigilancia activa versus cirugía en estos casos, ¿no? La actitud más conservadora podría ser una opción ante ganglios pequeños que crezcan lento, con una parálisis vocal contralateral, desde luego, mucha más prudencia requerida, con comorbilidad. O también, si tenemos en cuenta consideraciones biológicas, en aquellos casos con un tiempo de duplicación de la tiroglobulina alto, con avidez de radioyodo, porque entonces tendríamos una alternativa terapéutica,
con poca avidez en el PET estándar, con histología poco agresiva, ¿no? Esto podría ayudarnos un poco a tomar estas decisiones. En definitiva, cierto grado de incertidumbre en la indicación quirúrgica. Pasamos ahora a la mama, que tiene 3 vías principales de drenaje linfático: axilar, transpectoral y mamaria interna. La principal, como bien sabéis, es la axilar, pero los linfáticos que drenan la mama medial perforan los músculos pectorales e intercostales y drenan a los ganglios mamarios internos. Y también existe un drenaje supraclavicular como continuación del axilar o en ocasiones de forma directa. Así que nos encontramos a veces con casos como este, de mi querido ex-hospital, el General de Valencia, donde un año tras la mastectomía se identificó una recurrencia ganglionar supraclavicular y de mamaria interna que fue tratada quirúrgicamente. ¿Evidencia al respecto? Bueno, pues tenemos este estudio de corte retrospectivo de un grupo cooperativo danés, 305 pacientes con una primera recurrencia a nivel supraclavicular, sin enfermedad a distancia, y su conclusión es que la terapia locorregional, bien fuera cirugía o radioterapia, combinada con la sistémica, se relacionó con una supervivencia específica y global más prolongada en comparación con la terapia sistémica sola o locorregional sola. O este otro, mucho más reciente, desde 2020, en el que se concluyó que no existían diferencias significativas en la supervivencia de pacientes con una recidiva axilar versus supraclavicular o de mamaria interna, en contra de lo que se pensaba previamente y con cifras relativamente buenas. Y para mí, un argumento sólido a favor del tratamiento quirúrgico es su relevancia diagnóstica, ya que se observan tasas de discordancia entre los receptores hormonales y ER2 del tumor primario y de las metástasis en un porcentaje alto, ¿no? Entre el 20 y 40%. Por tanto, aquí tenemos bastantes argumentos a favor de la metastasectomía ganglionar. Nos vamos ahora hasta el esófago. Aquí destacar en primer lugar que tiene un extenso sistema de drenaje linfático con un plexo submucoso denso y también comunicaciones directas con el conducto torácico en múltiples niveles. Y como resultado de esto, las skip metástasis son comunes. La enfermedad ganglionar aparece a veces en sitios remotos o con frecuencia en sitios remotos sin afectación ganglionar intermedia. Pero aquí más de lo mismo, series retrospectivas con marcados sesgos, por ejemplo este trabajo, donde se analizan los resultados de casi 150 pacientes con recurrencia tras esofagectomía, aunque tan solo 24 con una recidiva ganglionar única. Y vemos en la línea azul, en la línea superior, cómo estas recurrencias se asociaron con un pronóstico más favorable. Pero ojo, en 18 de estos 24 pacientes la recidiva fue tratada con quimio-radio y solo en 4 casos se optó por la intervención quirúrgica, sin encontrar diferencias significativas entre ambas opciones. O esta otra serie, 42 pacientes, la mayoría con un tratamiento inicial mediante quimio-radio, en la que vemos cómo el pronóstico se ensombrece cuando la recidiva se produce dentro del campo de irradiación previo, es la gráfica de la derecha, o cuando las metástasis son mediastínicas y cervicales en vez de abdominales. En resumen, bueno, es evidencia débil, a veces contradictoria, pero todo apunta a que la cirugía no aporta mucho por regla general en este contexto. Nos vamos ya hasta el abdomen. Disculpad que voy un poco rápido, pero es que si no, no daba tiempo a cubrir todos los puntos que quería, ¿no? Carcinoma de colon. Aquí la afectación ganglionar única en el mediastino es excepcional y las vías de diseminación linfática de hecho no están claras porque los linfáticos del colon fluyen hacia el conducto torácico, pero en principio no existe una comunicación directa entre este y el tronco linfático broncomediastínico. Se han propuesto que el reflujo de émbolos tumorales desde el conducto torácico más craneal hacia el tronco broncomediastínico podría ocurrir por válvulas linfáticas incompetentes. O bien, otra vía potencial de metástasis es que las células viajen a lo largo de los linfáticos retroperitoneales hasta el ligamento pulmonar y finalmente hacia los ganglios mediastínicos. Como decía, aquí hay muy pocos casos descritos, este sería un ejemplo y, por tanto, imposible sacar conclusiones sobre la mejor actitud a seguir. Pasamos ahora al carcinoma de células renales. En cuanto a patrones de diseminación linfática, serían superponibles al colon, con las mismas incertidumbres. Y esta revisión de la literatura de 2020 recoge 36 casos publicados. 26 pacientes se sometieron a resección quirúrgica y en las series más largas que incluye esta revisión, fijaos, tan solo 9 casos en una y 14 en otra, las supervivencias no son malas y a menudo se utiliza este argumento para sentar la indicación quirúrgica. Pero curiosamente se ha descrito también la regresión espontánea de las metástasis, como en esta serie de 3 pacientes, donde se sugiere que el sistema inmune pues, juega un papel fundamental en el control de la enfermedad, como ya sabemos.
Por último, en esta revisión sistemática, bastante genérica, que analiza los resultados del tratamiento local para metástasis de carcinoma renal, no exclusivamente las ganglionares. Las hazard ratio de todos los estudios favorecen la metastasectomía, pero esta gráfica representa en rojo, que es el color predominante, los diferentes riesgos de sesgos que pueden invalidar estos resultados. Entonces, para variar, cierta incertidumbre a la hora de recomendar un tratamiento quirúrgico. Y nos vamos ya acercando al final. Las metástasis mediastínicas de origen testicular parecen seguir igualmente un patrón de diseminación a lo largo del conducto torácico, pero ojo, aunque muchos pacientes son diagnosticados ya con enfermedad ganglionar avanzada, solo una minoría puede requerir potencialmente la extirpación quirúrgica de la enfermedad mediastínica residual, ya que la quimioterapia basada en cisplatino es muy efectiva, como sabéis, en estos casos, ¿no? En este trabajo, la quimio convirtió las metástasis mediastínicas en necrosis o teratoma en el 74% de los casos, y la supervivencia de estos pacientes es excelente, lo cual podría justificar el tratamiento quirúrgico. Y en este otro estudio vemos como más de la mitad de las lesiones metastásicas tienen una histología diferente a la del tumor primario, también con un absoluto predominio de teratomas y de necrosis en la AP definitiva. De modo que el tratamiento de estas masas residuales es controvertido, no está claro cuándo la vigilancia puede ser una opción, pero a día de hoy es cierto que no existe modo de predecir la histología y suele recomendarse su exéresis ante la posibilidad de que persistan células cancerosas viables. Por último, breve comentario sobre el carcinoma de ovario, que puede presentar una vía de drenaje linfático peculiar, transdiafragmática, la vemos en la figura de la izquierda, y por tanto verse afectados ganglios prepericárdicos o paracardíacos. Aquí vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Y otro de Sao Paulo, donde 29 pacientes fueron sometidos a resección de ganglios linfáticos cardiofrénicos a través de un abordaje abdominal. Resultados inciertos. Entonces, bueno, pues recapitulamos ya para concluir. En el carcinoma de tiroides, argumentos a favor y en contra de la metastasectomía ganglionar en recidivas, requiere de una valoración individualizada. En cáncer esófago, la opción quirúrgica no suele estar indicada. Incertidumbre en el caso del colon, por su carácter excepcional. También dudas en el caso del carcinoma renal, y donde sí parece tener sentido por regla general es en el caso de los carcinomas de células germinales. En cuanto a las neoplasias específicas de la mujer, también puede estar indicada la resección en metástasis de mama. En el caso de carcinoma ovario o neoplasias ginecológicas en general, muchas más dudas sobre la indicación quirúrgica. Pero si una idea me gustaría que os llevarais a casa es esta, la de no perder la perspectiva, tener siempre presentes los sesgos de selección y de confirmación. Debemos esforzarnos para no quedarnos en el primer peldaño de la escalera si verdaderamente queremos responder a la pregunta de si vale la pena el tratamiento quirúrgico de las metástasis ganglionares y muchas otras. Muchas gracias.